Hoy vamos con la ayuda del Señor, vamos a preparar nuestro corazón. Yo les invito a que ustedes vean que no hay que buscar un momento, un lugar, un espacio para orar. La palabra dice que podemos orar en todo momento y en todo lugar. Por lo tanto, yo les pediría que oremos durante todo el transcurso de esta reunión y por qué no ahora también, en forma individual, en forma personal, ¿no? Porque hoy vamos con la ayuda del Señor, vamos a tocar un tema que nos toca a todos, que nos pasa a todos. Y para eso vamos a recorrer un capítulo de los más miren la palabra que voy a usar, uno de los capítulos de la Biblia más dramáticamente crueles. Uno de esos capítulos que por algo Dios permitió que se escribiesen y que nos muestra una realidad que si uno no lo toma en la forma correcta, hasta puede ser una realidad desoladora. Pero el Señor por algo lo permitió, algo permitió. Pero antes de meterme en ese capítulo, antes de meternos en ese capítulo, vamos a hacer un poquito de contexto para que ustedes puedan, para que todos, mejor dicho, no ustedes, yo también, todos podamos entrar en el alimento que tiene esa porción de la palabra que es para nosotros. Muchas veces el pastor dice, a través de predicaciones, de meditaciones y también de los devocionales que también le hacen a esta comunidad, una frase que yo escuché muchas veces y que es una gran verdad, y dice, Gerardo lo dice, depende de cómo comiences el día, será tu día. Lo cual significa que si nosotros ya nos levantamos con una actitud negativa o con una actitud pesimista y hasta con una actitud de derrota, es muy probable, por no decir casi seguro, que ese día va a ser eso. Va a ser eso. En cambio, si el día lo tomamos de una manera distinta y nuestra primera oración de la mañana es decir, Señor, hoy yo quiero que a través de mis actos, que a través de mis acciones, que a través de mi pensamiento, que a través de mi hablar, Señor, yo quiero que hoy sea un día para tu gloria y para tu honor. La realidad es que ese día posiblemente, y digo posiblemente a propósito, para que usted me conecte, y no sea posiblemente, sino que con seguridad ese día va a ser para gloria y honra de Dios. Pero la realidad es que cuando nosotros nos levantamos a la mañana y hacemos nuestra primera oración, le entregamos el día al Señor. Depende de las actividades ya planificadas que tengamos. Decimos, Señor, acompáñame en este trámite, acompáñame en esta reunión, acompáñame en esto, todo te lo entrego en tus manos. Y si no tengo nada en particular, nada específico que hacer, decimos, Señor, este día quiero que estés conmigo y quiero agradarte. Cuando termina el día, cuando nos vamos a dormir, no sé cuántos de ustedes lo hacen, yo lo hago. Hago un balance de uno. Y el balance de ese día hace que mayormente ese día no haya terminado como yo hubiese querido que termine. ¿Por qué?
Porque más de una situación que me toca vivir en el día, y haciendo un balance interno y personal, me doy cuenta que debería haber actuado de forma diferente. O que hice cosas que no debería haberlas hecho. O pensé cosas que no debería haber pensado. O reaccioné mal, o me enojé, o hubo algo, y esto es muy interno, muy personal, que a veces hace que nosotros digamos, me parece que eso que hice no le di gloria a Dios. Esto que hice, esto que pensé, esto que reaccioné, no es algo de lo cual Dios estaría contento conmigo. Esta es mi realidad. Capaz que me pasa a mí solo. Capaz que soy el único que tiene esta situación. Y eso me provoca a mí, cuando llega al final del día, un sentimiento de frustración, de fracaso, de dolor, de tristeza. Porque le contesté mal al almacenero, porque pensé mal de mi vecino que pone la música fuerte, porque, y así puedo tener mil situaciones. Y esto se nos presenta todos los días de nuestra vida. Siempre hay cosas que van pasando y que en definitiva hacen que nuestra sensación al final del día no sea tan ideal como nosotros nos imaginamos. Y la respuesta que nosotros buscamos, o que nos dan cuando podemos compartir esto con algún hermano que nos escucha, es buscar a Dios, fortalecerte en Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fuerza. Y tenemos muchos versículos que hablan de eso. El más famoso de todos es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no voy a reaccionar como reaccioné hoy. Porque Dios me va a dar la fuerza, porque Jesús me va a dar la fuerza. Amén. Colosenses capítulo 9 dice: Colosenses 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Y el 10 dice, y vosotros estáis completos en él. Entonces, si la Biblia dice eso, y yo estoy completo en él, y él es la deidad completa, entonces yo tengo que tener la suficiente fuerza para poder evitar esos traspiés, esos contratiempos, esas malas reacciones, esos malos pensamientos que tengo a diario. ¿Es así? ¿Es así? Puede ser. Y sin embargo, ¿por qué llega al final del día? Y si uno piensa para atrás, y no le estoy pidiendo que hable de la semana para atrás ni del mes para atrás, sino que pensemos hoy, ¿qué hice hoy a la mañana de lo cual me arrepiento? Hoy a la mañana. ¿Qué hice hoy al mediodía que me quiero arrepentir de lo que hice? Señor, ¿cómo hice esto? Y esa es una triste realidad que a todos nos pasa. Que a todos nos pasa. Continuamente. Permanentemente. Y como dije recién, esto nos provoca una sensación de frustración, de tristeza, de derrota y de fracaso.
El pastor recién decía que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Lo dice Efesios capítulo 6. Y hacía referencia a todas estas situaciones que nos rodean: delincuencia, malos hábitos, adicciones, que lamentablemente están alrededor de nosotros. Y que seamos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente iluminados en la palabra para reconocer que nuestro enemigo no es el vecino de al lado, ni es el vecino de enfrente, ni es mi familiar, ni es... No, es los espíritus, o son los espíritus que están detrás de esas personas que están influenciadas por eso. Y esta es la realidad que nosotros vivimos. Estamos en un conflicto permanente, en una guerra espiritual, continua, intensa, brava, todos los días. Por lo tanto, nosotros vivimos en una guerra, estamos en medio de una guerra. Y yo quisiera hacer una definición breve de lo que es una guerra. Creo que todos vamos a compartir. ¿Qué es una guerra? Una guerra es cuando dos ejércitos chocan, pelean, combaten. ¿Sí? Y para que sea una guerra, es porque hay dos ejércitos o dos grupos. ¿Sí? Para que sea una guerra. Y normalmente, ¿qué entendemos nosotros por guerra? Cuando un país se enfrenta a otro país. Y esto lamentablemente está en toda la historia de la humanidad, no es algo nuevo, no es algo que comenzó ahora. De hecho, la humanidad tiene dos guerras mundiales, fue en el siglo pasado. Pero tampoco comenzaron ahí las guerras. Las guerras comenzaron ya desde la época bíblica, desde el comienzo, cuando los pueblos, los reinos, las ciudades se enfrentaban unos a otros. Eso es una guerra. Dos grupos se enfrentan. Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes en Jesucristo, también estamos en guerra. Continuamente estamos en guerra. Desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, estamos en guerra. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás. Que va a hacer todo lo posible para destruirnos. Siempre lo digo y lo repito. Satanás no tiene misericordia. Satanás no quiere herirte. Satanás quiere matarte. Satanás no se conforma con simplemente provocarte una herida. Satanás no te tira para ver si te lastima. Satanás tiene enfocado acá, para destruirte con una sola vez. Eso es lo que quiere Satanás. Pero la realidad es que nosotros, aparte de esa guerra que tenemos otra guerra, otro frente de batalla. Estamos luchando contra otro ejército, contra otra situación, aparte de luchar con Satanás. Y es una lucha interior, una lucha que se produce acá, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ese capítulo del cual les hablo, ahora sí puede ser. Ese capítulo del cual les hablo es un capítulo que necesariamente tenemos que entenderlo de acuerdo a la luz de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. El año pasado, si no recuerdo mal, no, fue el anterior, el año 2024, habíamos estudiado Romanos. Y cuando llegamos a este capítulo, me acuerdo que se generaron varios debates, pero todos estábamos de acuerdo. Por lo tanto, yo les invito a que ustedes abran su Biblia en el capítulo 7 de Romanos. Y vamos a leerlo. Y vamos a leerlo detenidamente, prestando mucha atención a cada palabra
prestando mucha atención al enfoque que Pablo le da, el apóstol Pablo le da. Y fíjense cómo este versículo mal entendido o mal interpretado puede ser no de bendición, vamos a decirlo así de esta manera, no de bendición. Sencillamente porque no está entendido o no está interpretado de la forma que dice. Comienza diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, dice Pablo. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. O sea, la ley manda sobre el hombre. La ley se enseñorea, tiene poder sobre el hombre. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque el marido todavía vive. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. O sea, no hay nada que dice que ella sea adúltera, porque el marido ya murió. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ya no es adúltera. Así también vosotros, Pablo nos escribe a nosotros, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Yo, de acuerdo a la Escritura, estoy muerto a la ley. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, vivíamos en la carne, vivíamos de acuerdo a los deseos de la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Voy a leer el versículo 5 nuevamente. Porque mientras estábamos en la carne, ¿en qué vivimos nosotros ahora? ¿Es así? La realidad, la verdad, contundente y dura. Vivimos en la carne. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Si yo llego al final del día y hago mi balance y digo, en esto fallé, en esto caí, en esto tropecé, es porque algunos deseos de la carne todavía tienen poder sobre mí. Entendiendo la carne como mi naturaleza pecaminosa. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Yo no sabía que esto estaba bien o estaba mal hasta que una ley, una letra me diga esto se puede, esto no se puede. Si no hay ninguna ley que me prohíba hacer algo, entonces está bien. Porque no hay nada que me indique que esté mal.
Eso es lo que está diciendo acá. Mas el pecado, el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley me dijo lo que está bien y lo que está mal, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, o no debo hacer. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Yo no sabía que estaba mal. Si la ley no dice no codiciarás, yo codiciaba. Pero ¿cuál es el problema? Si nada me indica que está mal. Pero acá Pablo está diciendo, la ley lo que te está diciendo es, te está poniendo el foco, está iluminando y te está diciendo, esto está bien, esto está mal. La ley lo único que hace es mostrarte. Versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Por qué? Porque el pecado, mi naturaleza, mi carne, aprovechando mi naturaleza pecaminosa, y a pesar de que la ley dice no codiciarás, en mí provocó el querer codiciar, el desear eso que no se puede, el querer avanzar más de lo que la ley me está diciendo. Porque el pecado, mi naturaleza pecaminosa, me lleva a eso. Entonces siempre estoy en condenación, siempre estoy en pecado, siempre estoy en falta, siempre estoy en la oscuridad. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque mi naturaleza pecaminosa me llevaba a no cumplir la ley. Me llevaba a ir más allá de lo que el límite de la ley me permitía. Y era cumplir la ley para tener vida, no cumplir la ley para morir. Y acá el apóstol Pablo en el versículo 10 dice, y allí que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, la ley me estaba diciendo, si querés vivir, haz esto. Pero como no lo hacía, la misma ley que era para que yo viva, la misma ley me condenaba a muerte. La misma ley. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Mi tendencia pecaminosa, mi carne, me engañó y dice, no pasa nada. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién lo va a hacer? Y me mató. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, es perfecta, es pura. Y el mandamiento santo es justo y es bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la ley que es santa, que es pura, que es perfecta, que es inmaculada, ¿vino a ser muerte para mí? Es la pregunta que hace Pablo. Y dice, en ninguna manera, no es así. No es así. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí, desarrolló en mí, procesó en mí, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? La ley. La ley es buena. La ley es santa. La ley es perfecta. Pero el pecado produjo la muerte. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. En Jeremías dice, y haré nuevo pacto con ellos y escribiré mis leyes
en sus mentes y en su corazón. Lo espiritual no tenemos que leerlo, lo espiritual lo tenemos que sentir. Por lo tanto, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, porque el Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y acá comenzamos a leer varios versículos que a mí realmente me impactan. Porque la primera pregunta que me hago es, yo no conocía a Pablo, el apóstol. Y el apóstol Pablo tampoco me conoció a mí. Entonces digo, ¿por qué Pablo hizo una radiografía tan perfecta de lo que yo soy? Porque lo que comienza a decir desde el versículo 15 al versículo 21 es como soy yo, como sos vos, o como es usted. Versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuándo Pablo sabía cómo era Horacio? ¿Cuándo se enteró? ¿Por qué Pablo escribió eso hablando de mí? Porque yo hago lo que no quiero. Como dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso lo hago yo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es lindo esto, todas las macanas que se manda Horacio. No es Horacio que lo quiere hacer, sino el pecado que mora en mí. Algunos se ríen, debe ser que a ellos no les pasa, me pasa a mí solo. Si es así, está bien. Pero yo hago cosas que no entiendo. Y a veces tengo reacciones que no sé de dónde salen, pero las hago yo. Y me aterra que Pablo me conozca tanto. Que el apóstol Pablo me conozca tanto. Faltaba ponerle el nombre nada más acá. Le voy a hablar de Horacio, falta que ponga Pablo. Aunque a mí me gustaría que usted ponga su nombre también ahí, ¿no? Versículo 18, perdón. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ya me está dando bronca. ¿Por qué Pablo me conoce tanto? Y él dice, yo sé que en vos, Horacio, esto es, en tu carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vamos a repetirlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A la mañana cuando me levanto o me despierto y hago una oración al Señor, le digo, Señor, que este mi día sea un día de victoria. Que este día sea un día en donde cada acción, cada palabra, cada pensamiento sea para tu gloria y para tu honra. Y al final del día, Señor, te pido que me perdones, porque hice esto y esto. Y el versículo 19 afirma que es así, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este capítulo es un capítulo de los más crudos, duros, confrontativos y más luminosos de toda la palabra de Dios. Si bien toda la palabra de Dios es explosiva, pero este capítulo nos
mostrar una radiografía de cómo somos nosotros. ¿Vos querés saber cómo sos? Agarrá la Biblia, Romanos capítulo 7, ponelo contra la luz y ahí está tu radiografía. Vos sos así. Yo soy así. ¿Y saben lo que más me impacta de todo esto? Es quién lo escribió. Pablo escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Pablo escribió más del 20%, más del 15% de toda la palabra de Dios. No era un insignificante conocedor de la ley. Pablo fue el instrumento de Dios, el apóstol a los gentiles. Y él escribió esto. Y fíjense lo que dice en el versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Está 1, 2, 3 veces. Hago. No dice lo que hice. No dice lo que voy a hacer. Dice lo que estoy haciendo ahora, en este momento, en presente. Por lo tanto, en el momento que Pablo escribió esto, él estaba viviendo este conflicto. En ese preciso momento, en donde él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto y dice: lo que estoy haciendo ahora, lo que hago, de la forma que me muevo, de la forma que estoy haciendo las cosas, de la forma que pienso a veces, de la forma que contesto, es porque lo estoy haciendo ahora, en este momento. Por lo tanto, no es una lucha que el apóstol Pablo ya había terminado, es una lucha que el apóstol Pablo está viviendo día a día, continuamente, permanentemente. Y cuando en varias ocasiones le dije cómo Pablo me conoce, cómo Pablo te conoce, cómo Pablo nos conoce, es porque es una lucha diaria constante y continua y permanente que tenemos nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Como dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, a Dios lo hacemos mentiroso. Todos los días cometemos errores. Y este capítulo particularmente es uno de esos capítulos, de los pasajes, mejor dicho, de la Biblia, en donde más nos confronta y nos choca con la realidad de Dios. Después de leer este capítulo, vamos a seguir leyendo mejor, así lo entendemos un poco mejor. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y fíjense este grito de desesperación, este grito de frustración, este grito de angustia, de dolor, de tristeza, de fracaso, que exclama el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 24. Miserable de mí, pobrecito yo, estoy condenado, no puedo hacer nada, porque lo que no quiero eso hago, y lo que quiero no me sale, no puedo, no tengo la fuerza.
Pero ¿acaso no es que Filipenses 4:13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo escribió la misma persona? ¿Cómo es? Miserable de mí, confirmando o aceptando que no puedo. Y después en Filipenses 4:13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y saben qué? Este capítulo que acabamos de leer no es un capítulo de derrota, es un capítulo de victoria. Y ahora vamos a ver por qué. En la pantalla vemos la guerra civil, guerra interna del creyente. Como recién les contaba, la guerra siempre es entre dos estados. Es muy poco probable, muy pocas veces visto, aunque hay registros históricos de guerras civiles. Guerras civiles es cuando adentro de un mismo país, hay dos facciones, o dos grupos, o más grupos, y se pelean entre ellos. Se enfrentan entre ellos. Generalmente y lamentablemente, hoy en la actualidad tenemos guerras en el mundo. La más conocida es la de Rusia y Ucrania en este momento. Son dos países, son dos estados distintos que se enfrentan, dos ejércitos que se enfrentan. Lamentable y tristemente. Pero también hay casos en la historia donde hubo guerras, no por un ejército, sino por distintos grupos de personas de un mismo país. En España, por ejemplo, hubo una guerra civil. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo una guerra civil. Donde no hay un ejército, hay un grupo de personas. Por eso es civil. Porque son personas, no es un ejército. Si bien están preparados militarmente, tienen conocimiento de armas, de tácticas y de todo lo demás, pero son personas, no es el ejército. Cuando pasa adentro de un país, se llama una guerra civil. Cuando pasa adentro nuestro, se llama una guerra interna, interior. Y es la que describimos recién en Romanos 7. Esa guerra interior la vivimos nosotros todo el tiempo, continuamente. No solamente luchamos contra lo que Pablo dice en Efesios 6, no es nuestra lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados, sino también luchamos contra nuestra naturaleza, que todavía tenemos nosotros. Y quiero acá hacerles algo que descubrí hace poco. ¿Vieron el versículo 24 que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben ustedes? Esto nótenlo como un dato. En la antigüedad, en la época de Jesús, había muchos condenas a muerte. Y no todas las condenas a muerte eran en la cruz, crucificados, como fue Jesucristo, sino que había distintas formas de tortura hasta la muerte. Y una de ellas era, miren qué perverso, qué terrible esto. A un condenado a muerte se le colgaba atrás un cadáver. ¿Para qué? Por eso es que la escritura, por ejemplo, en este caso, ¿quién me ayudará? Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que ya está muerto? Entonces al condenado a muerte se le ponía un cadáver, se lo ataba de manera tal que el que estaba vivo no se podía desatar, y a donde iba, que era dentro de la prisión, cargaba con este muerto. Por eso también la expresión de cargar con este muerto. Y ese muerto, por el tiempo, ese cadáver, ese cuerpo, se iba descomponiendo. Y al descomponerse, un olor muy desagradable, y también carne que entraba en ese periodo, en ese proceso de descomposición.
Y el que estaba atado a ese no estaba en las mejores condiciones ni tenía la mejor salud. Por lo tanto, esa putrefacción que tenía colgada de él le provocaba la muerte. Pero era un proceso largo, penoso, triste y muy doloroso. Era terrible, pero esto es así. Y cuando Pablo usa esta analogía en el versículo 24, le dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Mi naturaleza, que ya está muerta, que ya se está pudriendo, pero que la estoy cargando. Habiendo hecho el relato en todos los versículos anteriores de que yo no puedo manejar mi naturaleza me aleja de Dios. Mi naturaleza hace que yo haga lo que no quiero. Esa naturaleza es el cuerpo que Pablo tan simbólicamente y tan gráficamente señala acá en el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta situación? Pero gracias a Dios, este capítulo, como les dije recién, no es un capítulo de condenación, no es un capítulo de frustración, no es un capítulo que nos provoque tristeza, sino muy por el contrario, es un capítulo que nos va a dar la victoria. ¿Puede pasar, Sergio, al segundo? En estos jueves que veníamos hablando de distintas doctrinas que intervienen en la salvación. Y en este capítulo particularmente, vemos cómo muchas de esas doctrinas se van cumpliendo, se van desarrollando y van fortaleciendo nuestra fe. En este mismo capítulo, en donde Pablo exclama y dice: miserable de mí, ¿quién me va a sacar este cuerpo que se está pudriendo, pero que lo tengo que cargar, lo tengo que arrastrar? En este mismo capítulo hay doctrinas que se van cumpliendo y que tienen que ver con la doctrina de la salvación, principalmente. La primera no está en el orden en que se da, porque la realidad es que las doctrinas de soteriología, como estuvimos viendo, no hay un orden específico, pero sí intervienen en la salvación. Y la primera, vamos a ver lo que dice, es la conversión. Y fíjense, ahí está el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y pondré en vosotros una nueva ley en sus mentes y en sus corazones, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley que Dios puso en mi mente es una ley que me aleja del pecado. ¿Se acuerdan ustedes? En estos jueves habíamos visto la doctrina de la conversión. Y la doctrina de la conversión tenía que ver con decisiones que yo tomaba. La conversión no era que Dios me tomaba de la mano y me obligaba a ir al lugar. No, la conversión dice: convertíos a mí. Donde Dios te está pidiendo tomar una decisión, date vuelta y caminá hacia mí. En el versículo 23 dice que se revela contra la ley de mi mente. Y la ley de mi mente es la ley que Dios puso nueva en mi corazón. Por lo tanto, Pablo está diciendo: yo soy nuevo y tengo una ley escrita nueva en mi mente y en mi corazón. Y mi naturaleza se está rebelando contra eso nuevo que Dios ya puso en mi corazón. Ya está actuando. La ley de Dios ya está actuando en mí. Ya está haciendo su trabajo. Por eso, cuando nosotros nos sentimos tristes por haber pecado, nos sentimos con dolor por haber hecho algo que no queríamos hacer, es porque la ley de Dios puesta en mi corazón y en mi mente está actuando, y gloria a Dios que está actuando. Porque si yo peco y no me produce nada, es porque la ley de Dios no está puesta en mi mente y en mi corazón.
La ley nos tiene que dar vergüenza. Perdón, el pecado nos tiene que dar vergüenza. Nos tiene que provocar dolor, nos tiene que hacer sentirnos mal. Si pecamos y no sentimos nada, es porque nuestro corazón todavía no habita la ley de Dios. No está la ley de Dios. Después dice la justificación. Y ahí habla del versículo 25. El versículo 24 dice, miserable de mí. Pablo es como que decimos, o se dice en el boxeo, tiró la toalla, me rendí, ya no puedo seguir, hasta acá llegué. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense lo que dice el versículo 25. Gracias doy a Dios. ¿De qué doy gracias? ¿Por qué Pablo dice, gracias doy a Dios de que soy un miserable? De que tengo un cuerpo que estoy arrastrando, ese cuerpo muerto que está atado a mí, lo estoy arrastrando. De eso doy las gracias. Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se acuerdan lo que es la justificación? Dios cuando me mira, Dios cuando me ve, no ve que soy un pecador. Dios ve una persona justa, pero no por mi justicia, sino por la justicia de Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo acá es, por la justicia de Jesucristo, ya no soy miserable. Dios ahora me está viendo y no está diciendo, ese que está ahí es un miserable. Está diciendo, es una persona justa. En medio de mi dolor y de mi tristeza, y en medio de mi tendencia a pecar. Después dice el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿De dónde sale ese deseo de querer hacer el bien? Si nuestra tendencia es pecaminosa y nuestra carne nos inclina, nos empuja, nos lleva al pecado. Pero acá el apóstol Pablo dice, porque el querer el bien está en mí. ¿De dónde salió esto, estas ganas, pongamos así? ¿De dónde salió este deseo de querer hacer el bien? De una nueva criatura que Dios creó en nosotros, de este nuevo nacimiento. Según Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la nueva criatura quiere hacer el bien, porque es una nueva criatura en Dios. Ezequiel 26 dice que Dios puso en nosotros un corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Para qué? ¿Para seguir pecando? ¿Por qué Dios nos puso corazón nuevo y espíritu nuevo? ¿Y por qué Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de vuelta? ¿Y por qué, según Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿Por qué? Porque pasamos a pertenecer a una nueva creación, ya no contaminada por el pecado. Dejando atrás nuestra naturaleza caída, dejando atrás nuestra tendencia a pecar y seguir pecando. Dios nos puso un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por lo tanto, la regeneración, esta nueva criatura, este nuevo ser que Dios hizo en mi vida y conmigo, está haciendo efecto. Y acá Pablo dice, yo quiero hacer el bien. Pero no porque me nazca a mí, sino por este corazón nuevo y este espíritu nuevo que Dios puso en mí. Esta nueva criatura que soy. Y también dice, santificación. Esto lo vimos el jueves pasado. El 22 dice,
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mi naturaleza carnal, mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza antigua, ¿se deleita en la ley de Dios? De ninguna manera. A la carne no le gusta la ley de Dios. A la carne no le gusta Dios. Pero como Dios me apartó, y eso significa santificación, como Dios me apartó, como Dios me separó del mundo, la carne me está diciendo que está molesta, que está incómoda, que no le gusta eso. Porque según el hombre interior, este nuevo ser que Dios puso en mi corazón y en mi vida, me deleito en la ley de Dios. Me agrada la ley de Dios. Y ese es el conflicto interno permanente que tenemos. Nos gusta hacer el bien, nos gusta agradar a Dios, nos gusta no pecar, nos gusta estar siempre bien a los ojos de Dios, pero llega al final del día y nuestro balance no es tan perfecto como al comienzo del día queríamos que fuese. Esta es una lucha continua, constante. ¿Y saben cuál es la primer víctima de una guerra? La verdad. Satanás es padre de la mentira. Y a través de todas estas cosas que nos van pasando en el día y en la cual estamos fallando, Satanás aprovecha y te dice: no servís. El cristianismo no es para vos. Ser creyente, te das cuenta que no llegás, te das cuenta que no podés, te das cuenta que te enojas fácil, te das cuenta que siempre estás cayendo. Yo que vos no voy más a la iglesia, yo que vos no leo más la Biblia, yo que vos no oro más, si no podés. ¿Y por qué le digo que en toda guerra la primera víctima es la verdad? Porque el diablo te va a mentir a través de esto. Y te va a decir: para esto no servís. ¿Quién te dijo que podés estar ahí? ¿No te das cuenta? Si al apóstol Pablo le pasó todo esto, ¿vos quién sos? ¿No te va a pasar esto? Te va a pasar y peor todavía. Entonces dejamos que Satanás nos siga hablando, nos siga confundiendo y nos siga mintiendo. Porque la realidad es que este capítulo es un capítulo de victoria, no de fracaso ni de frustración. Por más que el apóstol Pablo haya dicho: miserable de mí, el versículo que sigue dice: gracias doy a Jesucristo. ¿Por qué? Porque delante de Dios y por la justicia de Jesucristo soy una persona santa, justa, y por la cual el amor de Dios se derramó en mí. Este capítulo 7 es un capítulo memorable. Es un capítulo, hoy los jóvenes en redes usan mucho la palabra icónico, porque es algo fabuloso. Este capítulo 7 me está diciendo: yo soy un victorioso en el nombre de Jesús. Y ahora, pasá al último, Sergio, por favor. Cuando tenía que poner un título a esta diapositiva, la verdad que no se me ocurría nada. Y puse el manual de estrategia. Y puse: para una guerra muy intensa, sin descanso ni tregua. ¿Y por qué puse el manual de estrategia? En toda guerra, cuando se declara una guerra, como en cualquier ámbito de la vida, hay que hacer un estudio previo. No me voy a enfrentar con uno que sé que voy a durar 2 minutos. Para eso ni le declaro la guerra.
cuando decido declarar la guerra o entrar en una guerra con alguien, es porque tengo que tener una estrategia, tengo que conocer a mi rival, tengo que saber dónde están sus debilidades y tengo que cuidarme de las fortalezas que mi enemigo tiene. Tengo que hacer todo un cálculo, toda una estadística de todo eso. Y toda esa estadística, ¿saben dónde está? En ese versículo que ustedes tienen adelante. Gálatas 5, 17. ¿Y por qué? Porque ahí el Señor nos está diciendo, nos está aclarando. Porque el deseo de la carne, y te lo aclaro, a vos y a mí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Lo sabés? ¿Lo entendés? ¿Te queda claro? Tu carne, tu naturaleza, tu humanidad es contra el espíritu. ¿Lo sabés ahora? Todas las cosas que haces de esa vieja naturaleza que tenés es contra Dios. Te lo está aclarando, te lo está diciendo. Tu accionar, tu forma de pensar, tu forma de reaccionar, tu forma no sé, en cada situación actuar así, es porque tu carne es la que está actuando. Y porque va en contra del espíritu. Pablo que dijo, el querer hacer el bien está en mí, yo quiero hacer el bien. Yo quiero hacer el bien, pero eso no lo hago. Hago lo que está bien. Y acá me está diciendo, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Por lo tanto, Dios, te paso una novedad, Dios está en contra de tu naturaleza carnal. Descubrimos el chocolate. No, es importante que lo sepamos. Dios está en contra de tu naturaleza y de mi naturaleza carnal. Siempre tengámoslo presente. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El espíritu, cuando se opone a los deseos de la carne, está ayudando a que no peques. Tenés un sentimiento de culpa, tenés un sentimiento de eso no es lo correcto, porque el Espíritu de Dios está evitando o está procurando evitar que vos no hagas lo que corresponde. El Espíritu Santo de Dios te está advirtiendo, te está señalando esto. Y también dice, y el deseo de la carne es contra el Espíritu. Tu naturaleza te está avisando, te está mostrando una alarma. Y ahora ya para terminar, sentir estas cosas al final del día, yo lo llamé muy elocuentemente de frustración o de tristeza. En un punto es bueno. ¿Y saben qué? O mejor dicho, ¿por qué? Porque si al final del día tengo estos sentimientos de frustración, de tristeza, de fracaso, de dolor, porque no hice o porque actué mal, es un indicativo que el Espíritu Santo de Dios está actuando en mi vida. Porque si yo no tuviera estos sentimientos, para mí sería lo mismo pecar que no pecar. Hacer lo bueno y hacer lo malo sería lo mismo si no tuviera el Espíritu Santo de Dios que está actuando en mi vida. Romanos 7 me dice cómo soy. Gálatas 5 me dice, vas por buen camino. Estamos en el proceso. Estamos en la dirección correcta. Pero no por nosotros, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos tomó de la mano y nos lleva. Amén. Entonces,
y esto sí ya para terminar, al final del día, nuestra oración final del día, cuando nos vamos a acostar, a descansar, a dormir, y decimos, Señor, te pido perdón porque hoy actué mal, porque hoy hice esto, porque hoy, permítame decirlo así de esta manera más gráfica, porque hoy metí la pata. Pidámosle perdón a Dios por haber hecho eso, pero también porque el Señor nos mostró dónde está el error. Y eso es un indicativo